Vamos a la palabra de nuestro buen Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el libro, en la carta o en la epístola, una vez más, como quieran llamar. Nos vamos a revolcar porque unos les llaman de una manera y otros de otra. A los Filipenses, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Versículos 3, 4 y 5. Son palabras del apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Queridos hermanos, y hoy, gracias a nuestro buen Señor, comenzamos una nueva serie. Si tratamos de acordarnos de los estudios que hasta hoy hemos llevado, les pido que recuerden que hemos estudiado el Evangelio de Juan, hemos estudiado el Evangelio de Mateo, hemos estudiado la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, hemos estudiado la carta del apóstol Pablo, la segunda, a los Corintios, hemos estudiado el libro de Esdras, gloria al Señor. Y en esta semana comenzamos un par de estudios. En los días del Señor estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y los días miércoles en nuestras reuniones de oración estaremos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Yo les exhorto en el amor del Señor, les exhorto que ustedes busquen, hagan un esfuerzo, mis amados, por congregarse. Quienes no se pueden congregar porque viven en otras ciudades, estamos considerando transmitir solo para ellos las predicaciones en vivo, pero es algo que estamos al menos considerando, no es algo que podamos garantizar que va a ocurrir por sus desafíos técnicos que conlleva. Amados, estamos frente a la carta entonces de los Filipenses. Y si ustedes me permiten, quiero leer el primer versículo para dar un poco de trasfondo. No voy a dar un trasfondo supremamente técnico que me tarde 15 o 20 minutos, pero sí es indispensable, digámoslo así, sentar o conocer el terreno que vamos a estar pisando por los siguientes meses. Versículo 1, Pablo y Timoteo. Ciertamente las características de esta carta, sin lugar a duda alguna, a pesar de la crítica alemana, que fue aquella que trajo gran duda sobre la autoría y sobre el carácter original de muchos pasajes escriturales, no importa los argumentos que se expongan, la autoría de Filipenses es paulina o del apóstol Pablo, sin lugar a duda alguna. Muchos se atreven a decir que fue Timoteo quien escribió la carta bajo directa supervisión del apóstol Pablo. O sea, Pablo era quien, inspirado por el Espíritu, estaba dictando a Timoteo, y Timoteo, dicen algunos, que quizás la escribió. De cualquier manera, el responsable era aquella persona sobre quien el Espíritu descendía y lo iba guiando de una manera consciente, de una manera racional. Así que, sin lugar a dudas, es una carta que se le atribuye al apóstol Pablo. Timoteo, ¿qué hacía Timoteo? Bueno, Timoteo estaba visitando a su padre espiritual. Este concepto de padre espiritual lo manejamos con mucho cuidado debido al abuso del que ha sido sujeto en las iglesias carismáticas. Yo soy tu padre espiritual, por lo tanto yo tengo potestad sobre ti. Bueno, eso no dice la Escritura en ningún punto, pero sabemos que el amor recíproco mutuo de Pablo para con Timoteo y viceversa era un amor puro, y podemos decir, como Pablo se refirió de Timoteo, mi hijo. Entonces dice Pablo y Timoteo. Ahora, la siguiente palabra, queridos hermanos, es de suprema importancia. Pablo y Timoteo, siervos. La palabra en el original griego era doulos, que técnicamente y estrictamente hablando significa esclavos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es:
Henos aquí, filipenses, mi fiel siervo y yo. ¿No nos presentamos a vosotros como los mandamases? ¿No nos presentamos a vosotros como los que más poder tienen? Nos presentamos a vosotros, oh amados filipenses, a quienes llevo en mi corazón, nos presentamos como vuestros esclavos. Somos esclavos de Cristo. Y amados hermanos, ustedes van a notar que este estudio de Filipenses, en virtud de que no son muchos capítulos, vamos a hacer énfasis en muchas palabras, porque tenemos ahora, digámoslo así, el tiempo para hacer énfasis en ciertas palabras claves en esos versículos. En otras palabras, lo que les quiero decir es que en esta carta o en este estudio a los filipenses vamos a detenernos más y más a meditar en ciertas palabras, por supuesto, sin violar el telos o el contexto o el propósito por la que el Espíritu Santo o por la que nosotros creemos que el Espíritu Santo inspiró estas palabras. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Amados, qué gran ejemplo deben ser los pastores de una grey para la grey. Los pastores de una grey, los pastores de un rebaño, en palabras del común, los pastores de una iglesia, deben ser esclavos de Cristo. Es decir, se deben sujetar a Cristo sin reclamar de Cristo absolutamente nada. El esclavo como tal no tiene derecho a pedirle pago a su señor. Y si bien es cierto que la palabra ordena que el pastor viva del sustento, créame que nosotros lo recibimos más como una gracia o como algo inmerecido que como algo que demandamos. Muchas iglesias piden de sus congregaciones el salario más para enseñarle a la iglesia la responsabilidad que ellos tienen de cumplir con la orden apostólica que por la necesidad o por el deseo de lucrarse. Nosotros los pastores, mis amados hermanos, y a ustedes, aquellos entre ustedes a quienes el Señor el día de mañana vaya a levantar, o bien sea como diáconos, palabra que ahora consideraremos, o bien sea como ancianos, palabra que ahora también consideraremos de manera superficial, quien sea o lo que sea que el Señor haga contigo, amados, siempre debemos anhelar ser esclavos, doulos de Cristo. A nosotros nos han enseñado que somos los hijos del Rey y que en virtud de que somos los hijos del Rey, tenemos derecho a pedir todas las cosas o a tener todas las cosas que el Rey tiene. Yo no sé un pastor que enseña eso, yo no sé qué tipo de Biblia o qué versión de Biblia él o ella tenga. Porque la Escritura de manera clara nos dice de que nosotros, a pesar que somos hijos, estamos sujetos a un Padre que nos ha dejado unas normas claras de vida. Primero. Segundo, que a pesar de que el Señor nos llama amigos, como nos dice Juan capítulo número 15, versículo número 15, creemos que porque somos amigos podemos tratar a nuestro Señor como el pana con quien yo no tengo ningún tipo de responsabilidad alguna. Si ustedes se fijan en el último versículo del capítulo 15 de Juan, esa amistad está condicionada. Vosotros sois mis amigos, dice Juan 15:15, y en el último de los versículos de ese capítulo dice, si hacéis todo lo que yo os mando. Así que sí, somos hijos de Dios y nuestro Padre nos ha dado una ley por la que debemos vivir. Oh sí, somos amigos de Cristo, por supuesto que sí, pero somos amigos de Cristo si es que hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Pero mis amados, yo los quiero exhortar a que no se avergüencen ninguno de ustedes a llamarse doulos de Cristo, esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Ese Cristo que es Dios mismo, ese Cristo a quien sirven ángeles y arcángeles, ese Cristo a quien adoran quienes nos han precedido en la fe,
ese Cristo tomó forma de siervo y vino a servir. Amados, ¿qué derecho tenemos nosotros para que nos sirvan? ¿Acaso no nos llamamos cristianos, queridos hermanos? Amados, los cristianos somos como Cristo, y no voy a volver a predicarles lo que veíamos hace un par de semanas. Los cristianos pensamos como Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Acaso no dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo? Cristo fue o es el modelo perfecto a seguir, y Cristo tomó forma de siervo. Ahora, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, Pablo miró el ejemplo de Cristo, vio que era un siervo, y él dijo, ¿cómo es posible de que si mi Señor tomó forma de hombre y se hizo siervo, cómo es posible de que yo me vaya a enseñorear de la grey? No es posible. Por lo tanto, yo imito a Cristo, yo también seré siervo. Ahora, quedamos nosotros. ¿Qué argumento tiene usted, querido amigo o querida amiga, para no imitar a Pablo, quien imitó a Cristo? Ninguno. Somos doulos de Cristo, mis amados hermanos, esclavos que no esperan paga ni recompensa alguna, porque todo lo que hizo el Señor Jesucristo durante su vida perfecta, durante su muerte sustitutoria y durante su gloriosa resurrección, son suficientes para nosotros. Mira la provisión que Dios te ha dado, mira la alacena. Recuerda el poco o el mucho desayuno que tuviste esta mañana. Todas esas cosas son de parte de Dios. Dios ya nos ha pagado, mis amados hermanos. Esta respuesta, que Dios le pague, perdón, cada vez que me la dicen yo le digo, saben, soy yo el que no tengo con qué pagarle a Dios lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Él me ha comprado. Ahora yo no soy mi propia propiedad, yo soy propiedad de aquel quien ha pagado el precio de mi vida. Amados, antes de sus conversiones, ustedes eran esclavos del pecado. Satanás los tenía dominados, a mí también, por supuesto. Bajo sus garras nos ahogábamos en las pasiones pecaminosas que embargaban nuestros corazones. Y a su debido tiempo, mi amado hermano, el Señor desciende en la tercera persona de la Trinidad y trae vida a ese corazón que claudicaba, que moría en sus delitos y pecados, a un corazón que no respondía a las dulces palabras del Evangelio. A su debido tiempo el Espíritu Santo desciende y trae vida a ese corazón muerto. Al hacerlo, al pagar el precio que tus pecados merecían, quiero que entiendas una cosa. Dejaste de ser propiedad de quien te tenía atrapado. Dejaste de ser propiedad de quien te tenía bajo sus garras. Dejaste de ser propiedad de quien te obligaba a hacer todo lo que a Dios le desagradaba, para convertirte en propiedad, en marca, en una joya de la gracia de Dios en Cristo. Pastor, ¿qué es lo que usted me quiere decir con eso? Sencillo, queridos hermanos. Los cristianos tenemos un dueño y tenemos un Señor. Los cristianos ahora no hacemos lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Los cristianos tenemos la fortaleza, y como lo vamos a ver en esta carta a los Filipenses, tenemos tanto el querer combatir a Satanás como también tenemos el poder para hacerlo. A nosotros, los creyentes, son muchas las cosas que nos identifican de aquellos que aún están sujetos bajo el poder del maligno. Nosotros ahora tenemos a un rey y a un Señor que nos ha conquistado. ¿Ustedes entienden el punto? Nos ha conquistado.
Antes éramos siervos, estábamos secuestrados bajo las garras del enemigo. Antes servíamos a Satanás en aquel reino de las tinieblas, pero fuimos rescatados por aquel Dios que se hizo siervo y nos trasladó al reino de la luz admirable de su Hijo. ¿Cómo no nos vamos a llamar esclavos de Cristo? Queridos hermanos, Pablo y Timoteo, dice la palabra, siervos de Cristo, a todas las personas que estaban en Filipos. No, dice, a todos los santos, a todos los santos. Ciertamente son palabras que merecen ser consideradas, pero vamos a continuar y ahora nos adentramos un poco más en ellas. A todos los santos. Vamos a comenzar a ver, mientras estudiamos las epístolas paulinas, la partícula en Cristo. Es supremamente importante. En Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que antes estábamos separados de Cristo. Pero nos dice una de las cartas del apóstol Pablo, nos dice de que Dios en primera instancia, desde la eternidad pasada, nos vio en Cristo. Es decir, estábamos alejados de Él, pero Él nos vio en Cristo, Él nos vio en Cristo. Y por vernos en Cristo, que fue un acto que nace de su propia e inquebrantable voluntad eterna, por vernos en Cristo, nos predestinó en el mismo Cristo para que a su debido tiempo, habiéndonos de haber Él dado la fe y el arrepentimiento para creer a Cristo, fuésemos totalmente unidos en Cristo. De tal manera, queridos hermanos, que Dios te ve a ti y a mí, no como quien eres, sino que nos ve en Cristo. Es algo que nosotros debemos entender. Dios nos ve en Cristo, es decir, a través de Cristo. Pero continuemos, vamos a desarrollar esto más adelante. A todos los santos a quienes por la fe estuvieron o se unieron a Cristo, que están en la localidad de Filipos. Sin lugar a duda está haciendo referencia a una iglesia local, pero fíjense, dice, con los obispos y diáconos. Esta carta, pues, de parte del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, quien estaba siendo visitado, me refiero al apóstol Pablo, por Timoteo, quien se denomina a sí mismo siervo, doulos de Cristo, y dice, esta carta es para la iglesia en Filipos, para todos y cada uno de quienes están en Cristo. Esos son los santos, mis amados hermanos, quienes están en Cristo por medio de la fe, es decir, además de esos santos, junto con otro tipo de personas que también estaban en Cristo, que servían a la iglesia de Cristo, que eran siervos, esclavos de Cristo, a quienes el apóstol denomina obispos o episcopos, que es el sinónimo de obispos o de ancianos, y diácono. Así que continuemos, pues. Estaba siendo visitado por Timoteo al respecto de la fecha de esta carta, queridos hermanos. Muchos, es curioso, muchos buenos comentaristas la relacionan con el año 59, y es interesante porque otros la relacionan con el año 60 y con el 61. Esto no tiene ninguna inferencia para nosotros. Yo les recomiendo que de manera firme simplemente tengamos en cuenta que la carta del apóstol Pablo a los filipenses fue escrita entre el año 59 y 61 después de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ahora, algo importante para notar es que fue escrita 10 años después del segundo viaje misionero en el que Pablo visita la ciudad. Acompáñenme en un segundo, por favor, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16.
Hechos capítulo 16, versículo 11, dice: zarpando pues de Troas, estoy haciendo referencia al segundo viaje misionero, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos, queridos hermanos, fue técnicamente hablando la primera ciudad de Europa que escuchó el Evangelio, y sería imposible para nosotros comenzar este estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses sin dejar muy en claro que allí en Filipos encontramos dos de las conversiones más tremendas y más hermosas que nosotros podamos ver en la Escritura. Quédense ahí mismo en Hechos. ¿Cuáles son esas conversiones? Bueno, la primera fue la conversión de Lidia y la segunda, la conversión del carcelero de Filipos. Muchas personas argumentan que también la esclava que tenía espíritu de adivinación fue a la postre convertida. Nosotros por el momento vamos a tomar una actitud conservadora y nos vamos a enfocar en las conversiones de Lidia y del carcelero de Filipos. Vamos al versículo 14. Entonces una mujer, allí estamos en Filipos, mis amados. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí el Señor pringó, regeneró el corazón de esta mujer que a la postre habría de terminar unida en Cristo por medio de la fe. Pero la conversión del carcelero de Filipos fue sin lugar a dudas tremenda. Bajemos al versículo 31. Versículo 31 simplemente es la cúspide, el clímax, allí que nos relata, no vamos a leer todo el pasaje, y dice el versículo 30, entonces sacándolos les dijo: señores, estas son palabras del carcelero de Filipos, de la ciudad de Filipos, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí, hermanos, en el versículo 31 le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, cree y serás salvo. Así que cada vez, mis amados hermanos, que estudiemos la carta o que estemos estudiando la carta a los filipenses, siempre recordemos estas cuestiones. Fue escrita en los años 59 al 61, fue escrita por manos del apóstol Pablo, fue escrita a la iglesia de Filipos junto con sus oficiales, y fue escrita sin lugar a dudas mientras el apóstol Pablo estaba en una prisión romana. Por aquellos días reinaba Nerón. No nos olvidemos, por supuesto, de las conversiones. ¿Cuál es el tema de la carta? Amados, sin lugar a duda alguna, cada carta parece tener su tema o su común denominador, pero esta carta, ustedes se van a dar cuenta, esta carta es de una construcción bastante especial. Porque esta carta es una carta donde no hay un tema definido en particular. En esta cuestión yo me opongo con muchas personas, incluyendo el doctor MacArthur, quien dice que hay un común denominador en gozo. Y por supuesto que vamos a ver la palabra gozo con sus raíces y derivaciones escritas más de 16 veces en esta carta. Entonces, sí hay en ese sentido un común denominador. Pero también nos vamos a dar cuenta, si es que el Espíritu Santo así nos lo permite, que esta carta no tiene un tema definido en particular, sino que más bien es un compendio de las manifestaciones del gozo del apóstol Pablo con instrucciones para la iglesia de Filipos, que era muy amada por el apóstol Pablo. Entonces, repito, si bien esta carta destila gozo, y eso no lo vamos a negar, creo que no solamente vamos a ver el gozo una y otra vez, sino que lo vamos a ver mezclado con diferentes instrucciones para los santos que están en Cristo en la localidad de Filipo. De esta carta
También se puede decir, antes de entrar en materia, que quizás es catalogada como la carta más calurosa y más personal que jamás haya escrito el apóstol Pablo a iglesia alguna. De esta carta igualmente se puede decir, queridos hermanos, que podemos deducir que quizás la iglesia de la localidad de Filipos era la iglesia más querida y más amada del apóstol Pablo. Pablo amaba mucho a los corintios, sin lugar a duda alguna, pero los corintios le sacaron canas a Pablo. Bueno, todos nosotros le damos de qué hacer, si ustedes me permiten hablar de esa manera, a nuestro Señor por medio de nuestras torpezas, de nuestra desobediencia y de nuestra infidelidad. Pero el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Filipos. Ustedes bien lo pueden notar en el versículo número 8, leámoslo en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Quiénes son todos vosotros? A todos los santos en Cristo, con el entrañable amor de Jesucristo. Esto nos dice mucho, palabras poco vistas en sus cartas, y hacen una referencia específica al amor, al gran cariño que tenía el apóstol Pablo, sin lugar a duda alguna. Ahora, dijimos que la carta era dirigida a los santos que están en Cristo. Dice versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en la localidad de Filipos, y no solamente a todos los santos, sino a los obispos y a los diáconos. Amados, ¿quiénes son los santos? Vamos a ver, vamos a gozarnos con estas enseñanzas. Para muchos serán básicas, para otros serán cosa nueva, pero ciertamente para todos serán cuestiones hermosas. ¿Quiénes son los santos de Filipo? Bueno, eran las personas que vivían en la localidad de Filipo, pero no eran llamadas santas por su obediencia perfecta a la ley de Moisés. No, eran llamadas santas porque ahora amaban esos 10 mandamientos que Moisés les había dado. Y es muy importante esto, mis amados hermanos. Estos hermanos en Filipo no eran santos porque se habían bautizado. Eran santos porque estaban unidos a Cristo por medio de la fe y luego se habían bautizado. Lo que les quiero decir es que el bautismo nos santifica. Eso es un punto que debemos tener claro. El bautismo nos santifica. El bautismo es una administración externa de un pacto interno. Entonces no son llamados santos porque nacen de creyentes, o no son llamados santos porque se bautizan. Son llamados santos porque la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario fue aplicada a sus corazones por la gracia de Dios, y ahora estaban en Cristo. Y si Cristo es santo, ahora Dios veía a aquellos en Filipos como santos. ¿Ven el punto? Ya Cristo no ve a los que creyeron en Él como los viles y sucios pecadores. Ahora Cristo nos ve, ahora Dios nos ve en Cristo. Ahora Él nos ve santos. Así que somos santos de manera puntual y somos también santos en proceso de santificación. Somos santos perfectos, santos delante de Dios, porque Dios nos ve en Cristo, pero ciertamente nosotros no podemos abandonar ese camino de santificación. Así que eran santos porque estaban en Cristo, porque habían confiado en Cristo, porque Cristo por gracia había imputado a sus vidas todos los beneficios de su muerte sustitutiva y de su vida perfecta delante del Señor. Dice a todos los santos, y dice junto con los ancianos. La palabra aquí es episcopos, la cual es sinónimo de ancianos o de obispo, lo que a su vez significa superintendente o supervisor, o también definido como un varón encargado
de que los demás hagan las cosas que hay que hacer de la manera estipulada. Esa es la definición estricta que nos dan los lexicons y los diccionarios de la lengua griega. Así que Pablo se refiere a los episcopos o a los ancianos, quienes derivan o quienes tienen su nombre en inglés como overseers, over encima, seers, que ven. Eso es lo que es un anciano o un pastor, hermanos queridos. Una persona a quien Dios ha puesto no para que esté por encima de los demás, sino para que sea un siervo responsable de ver cómo se están haciendo las cosas en la iglesia, cómo están andando las ovejas de la iglesia. Fíjense ustedes que es muy importante comenzar, porque cuando lleguemos a las epístolas paulinas para Tito y para Timoteo, vamos a estudiar las características o los requerimientos que debe tener un pastor. Pero es muy, muy importante que nosotros veamos, queridos hermanos, de que hay varones. Miren que la palabra episcopos está en plural, es para los ancianos, para los obispos, plural. ¿Por qué es plural? Bueno, lo vamos a ver más adelante de una manera más detallada, porque nosotros creemos que el plano, el modelo del apóstol o del Señor para con la iglesia requiere una pluralidad de ancianos. Es decir, toda iglesia que sea gobernada por un anciano es una iglesia que no está cumpliendo los requisitos bíblicos. La iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de ancianos. Ahora, si en 7 meses yo no tengo un anciano, no me digan esta iglesia no es bíblica. Si no lo tenemos es porque el Señor no ha levantado un anciano de entre nosotros. Así que yo no puedo jugar a los dados y decir, este le cayó, a ese lo voy a nombrar de anciano. No, tiene que cumplir los requisitos de ancianos. Y de ahí nos vamos a dar cuenta de que el Señor le está regalando a su iglesia lo que la iglesia necesita para operar conforme a la palabra del Señor. Ya nos vamos a estar dando cuenta si el Señor está con nosotros como iglesia o no. ¿Cómo? Bueno, en el nombramiento de los ancianos y de los diáconos, sin lugar a duda alguna. Así que obispo es simplemente un anciano, lo que significa un pastor, hablándonos en términos locales. Y como les dije, es una persona encargada de que las cosas se conduzcan o se hagan en la iglesia conforme a la palabra del Señor. Entiendan ustedes, mis amados hermanos, que el obispo o el pastor no tiene la autoridad para implementar cosas novedosas o prácticas deslumbrantes en la iglesia del Señor. No tiene autoridad para eso. Y en ese caso la iglesia debería conocer lo suficiente las Escrituras para decirle, pastor, esas prácticas no están en la Escritura. La responsabilidad que Dios descarga sobre el obispo es de que él se cerciore, porque a la final él le va a dar cuentas a Dios, es que él se cerciore de que la manera como adora la iglesia sea la correcta, de que la manera como la iglesia ofrenda sea la correcta, de que la manera como la iglesia predica el evangelio sea la correcta, de que la iglesia siempre esté dando testimonio ante el mundo y de que esa manera sea correcta. Así que, mis amados hermanos, tenemos nosotros gran peso de responsabilidad sobre nosotros, por lo que siempre les estoy pidiendo que se acuerden de mí, mis amados hermanos. Hay veces me canso no tanto de predicar, sino me canso de orar y de llevar las cargas que un pastor lleva, mis amados hermanos. Por favor, no se les olvide a quienes de ustedes se congregan en este lugar, levantarme en oración para que mis manos sean levantadas también por varones fieles, queridos hermanos. Entonces Pablo dice a todos los santos, es decir, a quienes pusieron su confianza en Cristo, y también a los obispos. Pero también habla de diáconos. La palabra en el original griego se pronuncia de la misma manera como nosotros la pronunciamos en español, es diácono, sencillamente ese. Y su significado es simplemente el de aquel que ejecuta las órdenes de un supervisor. Miren cómo van encajando, digámoslo así. El diácono no es una persona que participa dentro del gobierno de la iglesia. Fíjense en esto.
El diácono no tiene ni arte ni parte en el gobierno de la iglesia. El diácono no tiene ni arte ni parte en decir a otras personas: aquí en la iglesia las cosas se van a hacer así, porque así lo dice la palabra del Señor. Esa responsabilidad recae sobre aquellas personas a quienes el apóstol Pablo les dice obispos. Entonces, ¿qué hacen los diáconos? Bueno, mis amados, los diáconos sirven al pueblo del Señor conforme la palabra de Dios. Pero surge una pregunta: pero es que yo quiero ser diácono y soy mujer. Gloria al Señor. Ejecuten las labores de diaconisa sirviendo en la iglesia a los demás hermanos. Los varones: pero es que yo no voy a ser miembro. Bueno, sea diácono delante del Señor, sirviendo a los demás hermanos en la iglesia. Así que diáconos, técnica y estrictamente hablando, somos todos nosotros servidores del Cristo viviente, queridos hermanos. Pero sin lugar a dudas, dentro de la estructura, y no quiero que me malinterpreten, pero de cierta manera dentro del modelo dado por Dios a la iglesia, están los diáconos que juegan una labor supremamente importante. Y para terminar este punto, que es de suprema importancia, queridos hermanos, yo les pido que me acompañen a Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo número 6. Versículo 3, versículo 1, vamos a leer el pasaje que es de ayuda. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, amados hermanos, el Señor ciertamente nos está dando crecimiento, parecemos no verlo, pero el crecimiento no necesariamente es en el número de personas, sino también en la madurez de ellas. Pero fíjense, hermanos, el Señor da crecimiento a su iglesia, y cuando las personas o cuando más personas comienzan a congregarse en la asamblea de los santos, bueno, quienes no nos conocen muy bien, quienes poco tiempo pasan con nosotros en los días del Señor, quizás pueden hacer murmuraciones. Las murmuraciones son totalmente inapropiadas. Si alguien tiene que decir algo, siempre he trabajado con una política de puertas abiertas, así que véame. No contamine la iglesia, siempre es lo que les he exhortado en el amor del Señor. Pero puede que hayan murmuraciones de tipo ignorante, me explico. Puede que una persona diga: ¿y esto por qué no se hará así? Es mejor así. Entonces, lo mismo sucedió en aquellos días. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, una cosa a notar. Ciertamente, hermanos, no es que eran desatendidas porque los hebreos querían desatenderlas o querían hacerles el feo. Seguramente el número de los discípulos estaba creciendo en tan gran manera que no había una buena comunicación, la iglesia se comenzaba a formar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: escuchen bien estas palabras, no es justo. Y miren cómo yo también me refiero a ustedes, mis hermanos. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Es decir, no es justo que yo deje la predicación de la palabra del Señor y toda la preparación que esto conlleva para hacer cosas que ustedes pueden hacer. ¿Entendieron el punto, mis amados? El punto es que se necesitan manos en la iglesia para atender las necesidades de la iglesia, y que en el orden de importancia es claro lo que el Espíritu Santo nos está dejando o nos está enseñando aquí. Y lo primero que necesita la iglesia es que la palabra sea predicada de manera fidedigna y de manera que honre a nuestro Señor. Y como eso no es como en las iglesias pentecostales y carismáticas, donde uno no se preparaba, sino donde uno venía a blasfemar del Espíritu Santo diciendo: Dios me ha hablado, y los engañaba y les decía una cosa y la otra. Como eso no se puede hacer en una iglesia verdaderamente cristiana, así que hay una preparación detrás, y es una preparación que en muchas ocasiones es muy larga y es tediosa, y es un proceso investigativo, mis amados hermanos, y es también comprender cosas que uno mismo hay veces no entiende muy bien. Y en ese orden de ideas se necesitan que el Señor levante personas dentro de aquellos discípulos que puedan servir las necesidades de la iglesia. No es justo, dicen los 12,
no es justo que nosotros dejemos de traer el alimento para vuestros corazones por estar sirviendo alimentos para vuestro cuerpo. ¿Quedó claro, mis amados? Ayudadme y buscad, versículo 3, y buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Miren, hermanos, el primer modelo explícito, claro, de los diáconos. Miren ustedes, a varones, hermanos de buen testimonio. Hermanos queridos, los diáconos deben ser varones, no perfectos, pues ninguno de nosotros es perfecto, pero los diáconos son varones de testimonio, varones que vivían conforme la palabra del Señor, aún con sus imperfecciones, aún con sus desaciertos. Eran personas en las que era evidente que Dios había obrado en ellos. Varones que con sus vidas testificaban del poder de Dios en ellos. Varones en quienes era evidente referirse como un ejemplo para el pueblo. Varones que con sus conductas inspiraban a otros a imitarle. Así deben ser los diáconos de una iglesia, queridos hermanos. Pero fíjense lo que sigue: varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo, amantes de la santidad, varones abundantes en el fruto del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo no quiere decir personas que hablan garabatos y personas que hablan sílabas extrapuestas de una manera totalmente impredecible. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso es la falsa glosolalia que muchos hablan hoy en día, o las falsas lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo es tener una comunión con el Espíritu Santo de tal manera que una persona abunde en esos frutos de nuestro bendito y santo Espíritu. Hermanos de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo, varones sabios. Pastor, pero yo no he terminado ninguna carrera. Yo tampoco, hermano. ¿Se necesita que usted termine una carrera, que vaya a un seminario, que vaya a un instituto? No hay requerimientos de esos en la Escritura. Se necesita un varón sabio, un varón que conozca la Escritura, que le dé sentido a la Escritura y que pueda explicar la Escritura. Se necesita un varón sabio, varones, hermanos, conocedores de la voluntad revelada de Dios en sus benditas palabras. Así que miren lo que mucho tenemos que orar por los diáconos que el Señor levante en esta iglesia. Deben ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios, y dice la Escritura, miren, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos. Ustedes habrán experimentado por cuenta propia la frustración y en muchos casos la profunda indisposición de encargar algo a alguien irresponsable. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, encargarle una labor a alguien irresponsable. Bueno, el diácono es todo lo opuesto. Al diácono se le han encargado ciertas labores precisamente porque se caracterizan por ser personas responsables, mis amados hermanos. Pero también dice la palabra, a quienes encarguemos de este trabajo. Estas personas no podían ser varones perezosos, sino diligentes, dispuestos y sacrificados. ¿Ven el punto, queridos hermanos? Muchos quieren los puestos de eminencia en la iglesia. Muchos quieren ser diáconos de las iglesias, pero pocos se quieren sacrificar conforme el modelo que Dios demanda de ellos. Muchos quieren estar parados en el púlpito simplemente para tener poder sobre los demás, así lo dicen ellos, pero no para ser esclavos de los demás. Sepan ustedes hoy
queridos santos hermanos en el Señor, que cuando el Señor levante otros ancianos además de mí y otros diáconos, no es para enseñorearnos, sino para servirles. Y entre más nosotros les sirvamos, más ustedes están comprometidos a ser esclavos de Cristo. Amados hermanos, versículo 1. Ya se están notando cuán despacio estamos avanzando, porque tenemos, o es mi deseo, sacar profundas enseñanzas de esta hermosa carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya se me acabó el tiempo. Hermanos, esta era una iglesia bien constituida. Recuerden que Pablo la había visitado 10 años antes durante su segundo viaje misionero, y en 10 años ellos ya tenían su membresía, tenían a la pluralidad de ancianos y tenían diáconos. Era una iglesia, queridos hermanos, que estaba floreciendo, por así decirlo, pero que era muy amada para Pablo. Vamos a ver en las próximas semanas las cosas que esta iglesia hacía por Pablo y cómo Pablo, en gratitud a Dios, se refería a ella. Por ahora simplemente digamos, segundo versículo, gracia y paz a vosotros. Es la salutación típica del apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas. Gracia, mis amados. Pensemos en la gracia. Pensemos en la gracia de Dios, porque las iglesias son la asamblea de aquellos que por la gracia han recibido los beneficios de la obra de Cristo. Ahora, gracia en este contexto inmediato de salutación parece ser una palabra que incluye el conjunto de todas las bendiciones dadas por Dios al creyente. De esta manera yo les exhorto a que cuando digamos que la gracia del Señor sea contigo, lo hagamos de corazón, pero conscientes de que cuando decimos que la gracia del Señor sea contigo, lo decimos porque nos estamos refiriendo a una persona convertida. Este es el punto de la salutación. Cuando decimos gracia y paz sea contigo, decimos esto: amado, que todas las misericordias y que todos los favores, tanto temporales como eternos, sean conferidas a ti por el favor de Dios. Cuidado tengamos de estar diciendo gracia y paz a las personas que no tienen gracia y no están en paz con Dios. A ellos prediquémosles el evangelio, queridos hermanos. A aquellos aún que están en enemistad con Dios, prediquémosle el evangelio. Por eso cuando decimos, insisto, gracia y paz, le estamos deseando a la persona a quien saludamos o de quien nos despedimos que el Señor le conceda seguridad, prosperidad y confianza. Sería inapropiado decirle eso a una persona que no conoce a Cristo. Tomémonos 1 o 2 minutos para, en vez de utilizar este glorioso saludo que Pablo le da a los santos en Cristo, tomémonos 1 o 2 minutos para predicarles el bendito evangelio. Tengamos paciencia con aquellos que están en enemistad con Dios, como algún día alguien tuvo paciencia para con nosotros. Amados, simplemente termino diciendo gracia y paz, palabras del apóstol, gracia y paz a vosotros. Y son las mismas palabras con las que yo me quiero despedir de ustedes en esta predicación. Que toda la gracia, que todos los favores ganados por nuestro bendito Señor en la cruz del Calvario, que todos los beneficios por Él adquiridos sean aplicados a tu corazón santo por toda la eternidad. Que la paz de la que ahora gozas por medio de la fe en Cristo te guíe hacia el puerto salvación, hacia el puerto donde jamás habrá discordia, donde jamás habrá pecado, donde jamás habrá guerra alguna. Que la gracia y la paz
que el Señor ganó en la cruz del Calvario sean contigo, que sean una evidencia en tu vida, que tus obras, que tus palabras, que tus acciones y aun que tus pensamientos reflejen la gracia que te rescató de la esclavitud, reflejen la paz que te dio el Señor cuando estabas en enemistad con Él. Gracia y paz a todos vosotros los santos de Gracia Redentora. Amén.